Hola, buenos días, Patricia y Cintia, ¿cómo andan? Gracias. Muy bien, la verdad. Gracias a usted por atendernos. Y hablando un poquito, obviamente, estará al tanto de lo que el mundo está observando. Digo, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió debajo de la superficie de Colombia para generar este terremoto de esta magnitud, si le puedo preguntar? Sí, en la realidad el sismo de Colombia ha sido lo que nosotros llamamos sismo de placa. Es un sismo profundo, tiene más de 100 kilómetros y hay una probabilidad grande de que se haya generado en la placa de Nazca, que está, o sea, en este caso el sismo colombiano es distinto al que hubo en Venezuela, si bien están todos en la misma. En el caso de Colombia, es una zona de subducción donde la placa de Nazca subduce por debajo de la sudamericana. En esa etapa, en ese proceso de subducción, la placa que subduce, que sería la placa de Nazca, en profundidad, eh, ha habido una especie de rotura de la placa, se ha separado en dos porciones y una de las porciones tiene una sismicidad muy intensa y esa sismicidad ha generado este terremoto de más de 7, muy intenso, y por ser muy profundo ha irradiado hacia superficie, generando un área muy grande en la cual se sintió el sismo. Cuando yo digo, y me pregunto, leí anoche varios portales a la misma vez, ¿este terremoto libera energía acumulada durante décadas o siglos o la explicación es más compleja, estimado? Eh, Normalmente los tiempos de recurrencia en muchos sismos y en zonas de falla superficiales, muchas veces tienen tiempos de recurrencia de la centena de años. En otros casos tienen 60 años, por ejemplo, 70 años. O sea, son los tiempos de recurrencia en los cuales una zona deformada, la sismicidad y, digamos, una vez que se está acumulando esa sismicidad, en algún momento hay una liberación brusca de energía y se genera un gran sismo. Ajá. Eso ocurre con las grandes fallas del mundo. En este caso, este sismo no tiene o sea, está al pie de la cordillera occidental, el epicentro. Sí. Pero en profundidad, lo que se movió, digamos, es una zona transcurrente, noreste, que sea de tipo sinistral, o sea, el bloque por debajo se movió con respecto al bloque que tiene por arriba de manera sinistral. O sea, ese ha sido el deslizamiento y el que ha producido el foco, donde se produjo el sismo profundo, y eso irradió a su superficie y por supuesto se propagó a través de la superficie, ocasionando todo el destrozo que se conoce y como es tan profundo, se ha extendido mucho y se ha sentido hasta en Venezuela, o sea, en muchos lugares, pero fundamentalmente en Manizales, en Armenia, en lo que es la ciudad que está más al sur, se ha producido, digamos, un destrozo de varios edificios. Anoche estaba viendo, creo que hasta 30 edificios hay colapsados. Es Totalmente. capaz que ahora a la mañana haya más. Pregunta Cali, en Roberto, Cali, en perdón. Cali, sí, en Cali, sí, sí. Veía también con los servicios del algoritmo de Google, veía que la actividad del volcán Puracé que se registró hace unos días, ¿tendrá alguna relación con este terremoto? Roberto, digo, digno de preguntar porque leía, trataba de entender un poco lo que la naturaleza nos ha demostrado que es su fuerza, ¿no? Sí, o sea, aparentemente no tiene una relación, está bastante lejos, está en una zona de falla. Normalmente en las zonas de falla, por ejemplo en el sur de Chile, lo que sería hay una gran fractura que se llama el Liquiñe-Ofqui, que tiene toda una serie de volcanes asociados a ese fracturamiento. En todo lo que es la falla de Atacama, en el norte de Chile, que es donde están los cobres porfíricos, donde saca el cobre, en parte hay grandes yacimientos, tiene magmatismo, y normalmente son zonas de fractura profunda que conectan, digamos, con sistemas magmáticos y hay circulación de fluidos y de magmas. Aquí también lo hay, en la parte norte de lo que sería Colombia, hay toda una serie de volcanes que están asociados a la zona de subducción. O sea, siempre en la zona de subducción tienen asociado un magmatismo. En este caso, ese magmatismo está relacionado con ese proceso. Ahora, en este caso, no es que el fallamiento, el terremoto que haya ocurrido,
esté relacionado directamente con la efusión del volcán. Son los mismos procesos que se generan en el mismo lugar. O sea, para decirlo con palabras sencillas, la liberación de energía en una zona de subducción tiene 3 factores. Uno de ellos es el relieve, el otro es la sismicidad, la rotura y fallamiento, y el tercero es la generación de liberación de calor a través de magma que se emplazan en el lugar. Son procesos que se dan en los márgenes de subducción. Y un proceso común en todo lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. Tiene esas características. Vulcanismo, grandes relieves, sismicidad. Es una forma de liberación de energía que usa la Tierra en su dinamismo. Yo siempre digo que lo que me ha dado en este caso mi profesión en la radio es que hablamos con un geólogo cuando ocurre estas situaciones y no hablamos con un geólogo cuando en realidad tenemos que aprender, por ejemplo, qué debería hacer una persona común cuando ve estos hechos, si hoy si está preparada ante un terremoto, aunque vive en una zona donde estos fenómenos no sean frecuentes. Uno debería de ser previsible, digo, no para generar lo que a veces en esta cultura latinoamericana parece que tendríamos que meter miedo, que es al contrario, estar prevenida. ¿Qué hacer ante un terremoto, un movimiento sísmico, por más que no sea la zona, Roberto? Sí, o sea, hay protocolos, están publicados, hay 2 tipos de protocolos. Uno son presísmicos y uno son posísmicos, es decir, antes de que se produzca el terremoto, hay que preparar una mochila con linterna, agua, comida, una serie de factores. Eso está publicado, se puede conseguir. Tendríamos que hablar un rato largo, específico, de cada una de estas. Bueno, a mí me enseñaron de chico, si en algún momento se moviese, como yo conté esta mañana, que hace un par de años atrás, donde yo vivo, se movió, la verdad que fue un fenómeno para todos, la verdad que increíblemente espectacular desde el ámbito del temor, ¿no? Y que claro. buscamos, es una sensación, digo, única para que la gente pueda ilustrar y pueda sentir lo que estamos hablando. Yo corrí rápido hacia afuera, bajé escaleras y todo, pero se movió por algunos segundos nada más. Fue fuerte, pero algunos segundos. Pero es un fenómeno que paraliza a la gente, Roberto. Sí, seguro. Aparte, si uno es golpeado por un pedazo de argamasa de cualquier tamaño, o sea, peligra la vida directamente. Aparte, es un fenómeno catastrófico de muy corto tiempo, en la cual uno no tiene tiempo prácticamente de reaccionar. Yo recuerdo que se movían los hilos de los preensamblados de energía, me acuerdo, pero como se movían los árboles, algo que tengo en mi retina. Entonces digo, ante lo que pobre, ¿no? El pueblo colombiano está atravesando, y uno que está tan lejos, y tal vez hace un rato hablábamos con un ingeniero civil, que nos daba alguna característica de zona 1, zona 2, adentrándonos tal vez en que no nos puede pasar, pero tampoco estamos exentos nunca de eso, ¿no? No se está exento. Si bien nosotros estamos alejados, o sea, la cuarta zona, toda la faja aproximadamente de norte-sur, en la cual está involucrada todo Córdoba, la parte grande de Córdoba, no la zona de llanura, sino toda la zona aledaña acá de nuestra sierra, incluida la ciudad de Córdoba. Es decir, hay protocolos de construcción que se respetan, que son sismos resistentes, pero muchas veces un sismo muy grande puede repercutir y produce daño. Por ejemplo, el terremoto del 77 en Caucete, en Córdoba, yo era estudiante en esa época, fue realmente impresionante cómo se movió. Hubo algunos edificios que se rajaron, campanarios de iglesias. Acá en Córdoba, me está diciendo. Acá en Córdoba, claro, y estamos a 600 kilómetros. Claro, o sea, imagínense que si hay un sismo todavía mucho más grande, puede ser, porque también tiene que ver mucho dónde se produce el sismo, cómo se propaga, digamos, las zonas que afecta el tipo de suelo, el tipo de construcción, son muchas variables. Entonces uno nunca está exento de que no pueda ocurrir un destrozo en un lugar donde sísmicamente no es tan importante. Ha habido sismos importantes acá, como el de Zampacho, por ejemplo, o en la zona de Cruz del Eje, que han sido muy intensos. Había muy poca población, pero Zampacho fue destruida completamente. Hoy en día, o sea, hay una metodología constructiva
Ahora, eso es, digamos, es promisorio, por supuesto, pero como le decía antes, hay protocolos presísmicos y posísmicos que hacer y durante, porque una de las cosas que puede ocurrir durante es reconocer algún sector de la vivienda del edificio que sea más estable y uno refugiarse en ese lugar. Yo, por ejemplo, en mi casa, donde yo vivo, tengo una cumbrera, una casa de techo dos aguas, una zona donde está el baño y prácticamente la conexión con los dormitorios, y ahí hay toda una serie de columnas. Entonces, dentro de mi casa esa sería la parte más segura. Ahora, eso no es óbice de que si hay un sismo muy fuerte no pudiera colapsar. Es la verdad. Es lamentable, pero es lo que ocurre. Y no es para tener miedo, como decía usted, sino conocer, porque el conocer hace de que la previsión sea más sencilla y aparte más controlable, en lugar de desesperarse ante la situación, tener al mínimo una racionalidad para tratar de salvar la vida. Yo miraba esta mañana y anoche, pero con todo el perdón y con todo el respeto del mundo, a mis colegas y a todos los profesionales que estaban en los medios, pero anoche daban alusión a de que todo era narrar lo que pasaba en Colombia, pero nada ponía en comparativa, es decir, si no estamos preparados, ¿qué hacer en el momento como usted está contando? Conocer nuestro lugar, nuestro territorio, porque pareciera que todo el mundo estaba hablando de que nosotros estamos en un lugar toco madera, pero que no nos va a pasar nunca, pero para eso también tenemos que dejar los comunicadores, los periodistas, decir, bueno, ante todo, este profesional nos está diciendo de que si no conocemos de qué manera actuar ante un episodio, un fenómeno que ojalá Dios quiere el universo no nos toque nunca, pero cómo estamos preparados ante eso, qué hacer, salir a la calle, tratar de sacar lo máximo posible a donde uno pueda estar a salvo, quedarse en su casa, digo, nadie dijo eso y todo hacía un foco en lo que pasa en Colombia. Eso que dice usted está escrito, o sea, generalmente no conviene a veces salir a la calle por la caída de los cables. Puede haber incendios, explosiones de gas, o sea, es peligroso, afuera caída de postes. Justamente ayer pasaron una especie de filmación de una parte del terremoto donde hay un edificio entero de unos 4 o 5 pisos que se derrumba y hay gente mirando el edificio y se ve muy bien cuando el edificio colapsa, tira una palmera y la palmera cae hacia la gente. Claro. Estaba afuera. O sea, en realidad es un momento muy terrible en la cual el humano reacciona de muy diversas maneras, pero es algo que debería estudiarse, o sea, debería haber en los colegios, que se hace previamente, que se hace durante y que se hace después, aunque la zona no sea de alta peligrosidad, pero que si la gente sabiendo, conociendo, es como que está más preparada para afrontar una situación como esta, ¿no? Es la verdad. Roberto Martino, le agradezco como siempre, muy amable su impronta para contarnos un poquito en esta escena de lo que le ha pasado a nuestros hermanos colombianos. Que tenga buen día. Buen día, Patricio y Cintia. Muchas gracias. Muy amable. Roberto Martino, geólogo, aquí en Punto a Punto.